Uno de los grandes retos que enfrentamos en medio de una sociedad que se ha dejado permear de la corrupción es el atrevernos a hacer lo correcto. Y no es fácil cuando estamos rodeados de gente que no lo hace, o cuando nos enfrentamos a tomar decisiones en medio de situaciones difíciles. No es fácil, pero créalo, siempre valdrá la pena hacerlo. En el devocional de hoy quiero compartirles la historia de un hombre llamado Daniel, un hombre que aprendió a hacer lo correcto. Dice Daniel capítulo 1 en la Biblia que el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén y tomó como prisioneros a mucha gente del pueblo. Pero entre todos los prisioneros tomó a algunos jóvenes aparte. Los jóvenes que él escogió debían tener ciertas cualidades especiales. Se dice que lo que buscaba Nabucodonosor era ampliar el dominio de su imperio. Y el rey iba a usar a estos jóvenes en su propósito. Así que estos jóvenes, aunque habían sido sacados de su tierra como prisioneros, ahora habían sido separados, no para vivir como esclavos, sino para vivir cerca del rey. Y Daniel fue uno de los hombres escogidos entre este grupo. Así que el problema, por así decirlo, o la prueba que tendría que vivir Daniel, no era la de haber sido llevado como prisionero. No, esa no era su prueba. Porque ahora Daniel iba a tener un trato especial. Iba a tener privilegios. Viviría bien como alguien cercano al rey. Y esa era realmente la prueba para él. Mire, cuando hablamos de pruebas y de hacer lo correcto en medio de ellas, no estamos hablando siempre de crisis económica, o de enfermedades, o de problemas en el hogar. No, muchas veces también somos probados en la abundancia, en la salud, en lugares de privilegio. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Su prueba no consistió en el cómo actuaría al ser prisionero, sino en el cómo actuaría en la abundancia. El si podía ser fiel a Dios, aún estando en lugares especiales. Daniel capítulo 1 verso 4 dice que el rey le ordenó a su oficial elegir entre todos los prisioneros jóvenes. Escuche esto, escoger aquellos que no tuvieran ningún defecto, de buen parecer, como decimos en Colombia, pintosos, o como dicen en otros lugares, guapos. Tenían que ser de buen parecer, pero también debían ser inteligentes en todo saber, debían tener un amplio conocimiento, debían ser preparados y que estuviesen dotados de entendimiento y sabiduría, y sobre todo, que tuvieran la cualidad especial de servirle al rey en el palacio. Y repito, Daniel junto con sus amigos fue escogido entre ese grupo. Así que allí ya hay una razón humana, por decirlo así, para sacar pecho, para llenarse de orgullo. Él pudo haber dicho, ¿qué te parece? Mira, nos separaron de los otros prisioneros. Es que nosotros somos especiales. En fin, Daniel pudo haber pensado y dicho muchas cosas que alimentaran su ego, pero no lo hicieron. En lugares de privilegio fueron sencillos. Su ego no se infló. Pero sigamos con la historia, porque a donde quiero llegar es a otra parte. Dice que el rey le dio la orden a su oficial que les enseñaran a estos jóvenes la cultura y el idioma babilónico, y que además los capacitara en matemática y en muchas otras áreas. Y hasta allí todo estaba bien. Pero el rey también le dio la orden que estos jóvenes debían comer lo mismo que comía y bebía el rey. Y allí era en donde estaba el problema o la prueba para Daniel. Y era que la comida del rey era dedicada a dioses extraños, dioses paganos, a todos esos dioses de Babilonia.
Y esos alimentos, según la costumbre, la ley y la cultura judía, eran considerados impuros. Además, muchas de esas comidas eran parte de rituales y de fiestas paganas, donde se veían muchas cosas que no eran agradables ante Dios. Y allí estaba Daniel, frente a semejante prueba, y sí que era una dura prueba. Mire, Daniel había sido sacado de los prisioneros para recibir preparación y para vivir bien. Créalo, estaba mejor que los otros prisioneros. Y además tenía una garantía que en 3 años iba a ser parte de los trabajadores del palacio. Estaba en lugares de privilegio, estaba en abundancia. Pero, ¿qué iba a hacer frente a esta situación? Si desobedecía al rey, si no comía lo que el rey decía, pues caería en desobediencia ante el rey, y esto podría hacerlo perder la vida. Y si lo hacía, pues iba a tener contento al rey y al resto de la gente, pero a Dios no. ¿Qué iba a hacer Daniel frente a semejante prueba? Una dura prueba. No en la crisis económica, no en la adversidad, sino en la abundancia, en lugares de privilegio. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Daniel? Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Que propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón atreverse a hacer lo correcto, aún en medio de la abundancia, aún en lugares de privilegio. Y dice que Daniel le propuso al jefe de los oficiales que por favor no le diera de esa comida, que lo alimentara a él y a sus amigos con frutas y verduras, y que lo probaran tan solo 10 días. Y para resumirles la historia, dice Daniel capítulo número 1, que él y sus amigos, al cabo de los 10 días, estaban más fuertes que los otros, que comían lo mismo que el rey. Y no solo más fuertes, sino 10 veces más inteligentes. Quiero invitarle para que al terminar de escuchar este devocional se lea la historia completa en el capítulo 1 del libro de Daniel. Mire, a donde quiero llegar es exactamente a este punto. Daniel se atrevió a hacer lo correcto. Daniel no permitió que su corazón se llenara de orgullo, aún siendo un prisionero normal. No habló mal, no blasfemó, no criticó, no renegó. Fue fiel a Dios. Y cuando fue escogido entre los mejores, su corazón siguió siendo fiel a Dios y no permitió que su vida se llenara de orgullo. Siguió siendo humilde. Daniel se atrevió a hacer lo correcto, decidiendo agradar a Dios, así su vida corriera peligro. Daniel fue valiente enfrentando al oficial del rey. Pero escuche esto. Cuando el oficial le dijo que no le podía ayudar en eso, Daniel no se echó a llorar. Buscó otra persona para que le ayudara. Fue recursivo con su propósito de hacer lo correcto. No desmayó en ese propósito. Ahora, también hay que aprender de Daniel, que fue estratégico, fue prudente, supo hablarle al jefe de los oficiales. Porque, escuche esto, podemos atrevernos a hacer lo correcto, siendo prudentes, siendo estratégicos, sin hacerle daño al otro. Daniel, mi amiga y mi amigo, fue firme en su decisión, y Dios le premió esa actitud. Dice la Biblia que Dios le dio gracia ante el jefe de los oficiales y luego le hizo estar más fuerte y más inteligente que el resto del grupo. La invitación, mi amiga y mi amigo, en el devocional de hoy es esta. Atrevámonos a hacer lo correcto, así como lo hizo Daniel. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por esto que tú nos enseñas a través de este devocional. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la fuerza que necesitamos para hacer lo correcto en cualquier circunstancia,
En medio de la enfermedad, ayúdanos a hacer lo correcto. En medio de la escasez, ayúdanos a hacer lo correcto. En medio de la adversidad, ayúdanos a hacer lo correcto. Pero también, Señor, que tengamos la misma actitud en la abundancia, en la prosperidad o en cualquier lugar de privilegio donde tú nos pongas. Ayúdanos, Dios, a agradarte en todas las cosas y ser fieles a ti siempre. Ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Daniel. Gracias, Dios, por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Bendícelos a ellos y sus familias. Gracias por cada persona que lo comparte, Dios, por cada emisora que lo transmite. Hoy te reconocemos, Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz, por reconciliarnos con el Padre y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.